Buenos días, hermanos y hermanas. Esperemos que estén bien y que estén con las bendiciones del Señor en esta mañana. Sabemos que algunos de ustedes están mal de salud y como no estamos ahí, y yo no sabía si van a seguir con el culto para toda la iglesia o si solo algunos van a estar ahí. No entendí bien, entonces decidimos que sería bueno hacer un un mensaje, al menos para los que no pueden ir al culto esta mañana. Y ahora ustedes pueden, si están en casa, pueden estudiar la Biblia esta mañana y esperamos que podamos ayudarles con la palabra de Dios esta mañana. Queremos que sepan también, estamos ahora una semana de nuestro viaje, el día lunes de la otra semana, el 31. Estamos viajando a Ecuador por fin. Ya hemos cumplido todos los requisitos y Dios mediante vamos a estar ahí ya mismo. Entonces pedimos que estén orando por nosotros, por el viaje, y estén orando también que no cambien otra vez los requisitos para poder entrar en el país. Entonces pedimos sus oraciones esta mañana. Y nosotros sabemos una cosa. En el mundo hoy en día podemos ver que Dios está obrando, ¿no? Dios está haciendo muchas cosas en nuestro mundo, en nuestra vida, en la comunidad, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Dios está haciendo muchas cosas, siempre está obrando. Y eso es una diferencia entre el Dios de la Biblia y los dioses, ¿no?, de otras religiones. Es que en otras religiones el Dios es alejado de su gente o su pueblo o lo que sea, ¿no? Es siempre alejado. En cambio, el Dios de la Biblia está involucrado. Él es, sí, separado de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, el árbol no es Dios, el mundo no es Dios, yo no soy Dios, pero la Biblia enseña que Dios está aquí. Dios está involucrado en todo lo que está pasando con el árbol, con el mundo y en mi vida también. Dios está activamente obrando aquí en nuestro mundo. Y Dios sabe, Dios hace muchas cosas que nos gusta, ¿ya? Y queremos hablar de las bendiciones de Dios y todo lo que Él hace que para nosotros parece bueno. Y a nosotros nos gusta, nos encanta hablar de estas cosas. Pero la verdad es que Dios hace muchas cosas también que no nos gustan, ¿ya? Cosas que si yo fuera Dios, yo haría de otra manera, ¿ya? Y no nos gustan estas cosas y no queremos hablar de estas cosas. Pero la verdad es que Dios permitió el COVID, ¿no? Dios permite la muerte. Dios permite las cosas que realmente preferimos quitar del mundo, ¿no? Dios permite la pobreza, ¿no? Dios permite estas cosas y son cosas que no entendemos y no nos gustan, pero son cosas que existen. ¿Y cómo debemos responder a estas cosas, ¿no? ¿Cómo debemos responder si alguien nos pregunta, ¿por qué Dios permite el COVID o por qué Dios está haciendo tal cosa? No, muchos responden simplemente explicando lo que Dios está haciendo, según ellos, ¿no? Ellos quieren explicar todo, ¿ya? Ellos dicen, bueno, Dios permitió el COVID por tal razón, ¿ya? Según ellos, ¿no? Ellos no saben, la verdad es que ellos no saben, pero según ellos, Dios permite por esta razón tal cosa. O ellos dicen, esta persona murió por esta razón, ¿no? Y como digo, la verdad es que no tienen idea por qué murió tal persona. Pero como que estas personas tienen mucho orgullo y ellos quieren ser como el centro de la conversación y ellos dicen, bueno, en mi opinión, Dios permitió tal cosa por tal razón. Pero la verdad es que tu vecino no entiende la mente de Dios. Quiero animarte en eso, ¿ya? Quiero animarte. Tu vecino, tu amigo, tu compañero no entiende toda la profundidad de Dios. Te prometo eso. Debemos tener mucho cuidado en
aprender y escuchar a las personas que dicen entender la mente de Dios. Debemos tener mucho cuidado, porque la Biblia dice así. Quiero leer algunos versículos, ¿no? Pablo dice eso en Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Ya? La profundidad de sus riquezas, de sabiduría, ciencia. Dice también: cuán insondables son sus juicios. Y eso es muy importante. Dice: e inescrutables sus caminos. Inescrutables sus caminos. Esta palabra inescrutable significa algo que es imposible de entender. ¿Ya? Inescrutable quiere decir imposible de comprender. Entonces, Pablo está diciendo aquí, los caminos de Dios, lo que Él permite, lo que Él hace, según Dios en su palabra, según Romanos 11:33, sus caminos son imposibles de comprender. Imposible. ¿Ya? Entonces, cuando alguien en el bus te dice: tú estás enfermo porque Dios te está castigando. Si alguien en el bus te dice eso, según Dios en la Biblia, esta persona no sabe lo que dice, no entiende lo que está hablando, según Dios. ¿Ya? Eso es muy importante. Muchos de nosotros vivimos la vida con como puedo decir, una tristeza, ¿no? Una tristeza profunda porque pensamos: ¿cómo es posible que Dios me está castigando por eso? ¿O cómo puedo entender tal cosa? ¿O cómo? Cosas que hemos escuchado, cosas que nos hace pensar: pero Dios me está castigando por algo que hice hace 20 años. Y cuando la Biblia no nos dice eso. Ya un vecino me dice eso, un familiar me dice eso, pero según la Biblia, nosotros no tenemos idea por qué Dios está haciendo algo en nuestra vida. Porque los caminos de Dios son inescrutables, son imposibles de comprender. Eso debe ayudarnos un poquito, ¿no? Hablar inglés, por ejemplo, para muchos de ustedes parece imposible, pero la verdad es que es simplemente difícil. No es imposible, es difícil, ¿no? Viajar a la luna, por ejemplo. Viajar a la luna. Parece imposible, pero la verdad es que lo han hecho. Entonces no es imposible. Es difícil, muy difícil, pero no es imposible. Entender los caminos de Dios, esto es imposible. No es difícil, es imposible. Totalmente imposible comprender todo lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. ¿Ya? Esta palabra inescrutable solo se usa una vez más en el Nuevo Testamento. Está en Romanos 11, pero también está en Efesios 3. Y nuestra iglesia creo que va a recordar, estudiamos recién Efesios 3, el versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Otra vez les digo, ¿no? Está 2 veces en el Nuevo Testamento esta palabra inescrutable, que quiere decir imposible de comprender. ¿Ya? Aquí dice las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está enseñando que así como las riquezas de Jesús, las riquezas, su bondad, su amor, su paciencia, su compasión, su perdón, todas estas cosas, las riquezas de Cristo, así como son tan vastos y tan grandes, es imposible comprender sus riquezas. La Biblia nos enseña también, así también es imposible comprender los caminos de Dios. Entonces, ¿por qué permitió el COVID? Es imposible entender totalmente. Tenemos algunas ideas, sabemos que hay sufrimiento, hay enfermedad en el mundo,
por el pecado, como resultado del pecado de Adán y hasta nosotros, nuestro pecado, sabemos estas cosas. Pero explicar por qué todo y decir con confianza, bueno, tal persona murió por tal razón, o esta persona está enfermo porque Dios le está castigando. No, yo no puedo decir estas cosas, porque Dios no me permite entender estas cosas. La Biblia dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. No las cosas buenas, no solamente las cosas buenas, sino todas las cosas. Ya, todo lo que Dios permite en mi vida es para mí bien. ¿Ya? Aún las cosas que no me gustan, ¿no? Eso debería consolarnos. Debería consolarnos entender que el presidente no controla todo lo que pasa en mi vida. ¿Ya? Mi papá, mi vecino, un amigo, un conocido, no controla las cosas, ni entiende todas las cosas que está pasando en mi vida. Solo Dios entiende estas cosas y solo Dios permite estas cosas. Debería consolarnos que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios amoroso y paciente, todopoderoso que controla los eventos de nuestra vida y todo lo que Dios hace es para su gloria, número uno, pero también es para nuestro bien. También es para nuestro bien, aún la enfermedad, aún una cosa que no nos gusta, aún la pobreza, lo que sea, lo que Dios permite es para nuestro bien. ¿Entender todo? No. Para nuestro bien, sí. Eso es una cosa que podemos entender, que es para nuestro bien. La verdad es que en la cruz de Jesucristo, Dios probó que Él hace cosas que no tienen sentido. ¿Ya? Él obra de una manera que para nosotros es imposible comprender. Pero en la cruz de Cristo nosotros podemos ver que lo que Él hace es, aun si no tenga sentido al momento de ver lo que está pasando, lo que podemos confiar es que cuando Él está obrando, lo que Él hace es para su gloria y también para nuestro bien. Podemos tener la confianza en eso. Entonces mi responsabilidad, cuando llega algo que no entiendo, mi responsabilidad no es comprender todo. Eso debe ser un alivio para nosotros. Cuando alguien me dice, ¿pero por qué el COVID? No sé, no entiendo, eso está en la mente de Dios. Como digo, hay algunas cosas que entiendo. Entiendo que hay pecado, entiendo que todas estas cosas. Pero entender la profundidad de la mente de Dios y por qué permite todo eso, no sé. Y eso me da un alivio grande entender que yo no tengo la responsabilidad de comprender, entender, explicar todo lo que Dios está haciendo. No tengo que hacer eso. Eso está en los caminos de Dios, en los planes de Dios. Hay un versículo, dos versículos en Isaías que nos ayudan. Isaías 55, 8 y 9. La Biblia dice así: porque mis caminos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Los caminos de Dios están aquí, ya, lo más alto que puedo imaginar. ¿Ya? Mis caminos no son tan buenos, no son tan altos, ¿ya? Pero Dios entiende cosas que yo no entiendo. Dios hace cosas que yo no entiendo. Y mi responsabilidad no es explicar y entender todo lo que Dios está haciendo. Mi responsabilidad es confiar en Él. Confiar en Él. Alabemos entonces esta mañana a nuestro Rey, el que es todopoderoso. Alabemos a nuestro Señor esta mañana porque sus caminos son inescrutables. Sus caminos son buenos para nosotros y también sus caminos son para su gloria. Podemos confiar en Él esta mañana.
Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos veremos pronto.